Buenos días, somos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la especialidad de Física. En esta exposición vamos a hablar del crecimiento bacteriano. Nuestro grupo está conformado por compañera Andrea Vaca, Franklin Álvaro, Walter Encalada y Manuel Falcón. Entonces vamos a seguir. Introducción. Como introducción de, este, de este tema del crecimiento bacteriano, podemos decir que para nosotros comprender qué tan importantes son los estudios acerca de microorganismos como las bacterias y virus, debemos comprender a mano que estos son parte fundamental de la vida de nuestro planeta Tierra. Pero debemos tomar en consideración que eh, las bacterias en sí pueden ser favorables, como no, también puede dañar, puede perjudicarnos en el estado de salud de nuestro planeta. Tal es como actualmente vemos como el coronavirus, que también en el estudio se considera como una bacteria, un virus que prácticamente ha matado a muchas personas en el mundo entero. Entonces, esto es lo que podemos hablar como parte de la introducción. Mi nombre es Andrea Vaca y voy a hablar sobre la cinética del crecimiento exponencial. Existe una expresión matemática que va a resumir el crecimiento exponencial. Esto es debido a una relación que hay entre el número inicial de células y el número de células después de un periodo de tiempo en el que hubo un crecimiento exponencial. Debido a que una célula de origen se va a dividir a dos y esas dos se van a dividir en cuatro y así sucesivamente. Entonces, tenemos que el número de células en el tiempo final va a ser igual a 2 elevado al número de generaciones por el número de células en el tiempo inicial. El número de generaciones se calcula en la siguiente expresión, en el que el número de generaciones va a ser igual al tiempo de crecimiento transcurrido dividido al tiempo de generación. A continuación, voy a hablar sobre el ciclo del crecimiento bacteriano. Nuestra primera fase es la fase de latancia, o fase también conocida como fase lag. Es una fase de adaptación. Esta corresponde a la primera parte de la curva, como se puede observar en la gráfica, y en ella va a permanecer la unidad formadora de colonias totalmente constante. Ya, la siguiente es la fase exponencial, o también conocida como fase logarítmica. Es la fase en la cual los microorganismos se van a multiplicar con rapidez durante cada intervalo de duplicación. Se van a producir tantas nuevas células como se habían producido anteriormente de manera acumulada. De aquí tenemos la fase estacionaria, en la cual no varía el número de microorganismos en los cultivos del laboratorio. Posteriormente vamos a tener la fase de declive o fase de muerte celular, en la cual el número de microorganismos comenzará a disminuir. De aquí voy a hablar sobre los métodos directos de la medida de masa bacteriana. Primero tenemos la determinación del peso húmedo. Este proceso consta de 3 pasos, en donde el primero trata de que se tara un tubo de centrífuga, en el segundo se centrifuga el cultivo y se elimina el sobrenadante, y el tercer paso es en donde se determina el peso del sedimento. Este método tiene bastantes inconvenientes porque genera bastantes errores debido al líquido intercelular
retenido, cuya cuantía depende a su vez también de la forma y el tipo de agrupación de la cepa, también a la intensidad del equitamiento y otras cosas más. El siguiente es la determinación del peso seco. El procedimiento es casi similar al anterior, pero el sedimento se seca antes de ser pesado a unos 105 grados Celsius toda una noche hasta que tenga un peso constante. Las medidas del peso seco suelen representar del 10 al 15% de los valores del peso húmedo. Este proceso también tiene inconvenientes, ya que su proceso es bastante largo y consta de mucho tiempo. También tiene un error en la determinación, ya que es difícil pesar menos de 1 miligramo con exactitud en las balanzas de laboratorios. Y más o menos 1 miligramo de peso seco equivale aproximadamente a 5 por 10 a la novena de bacterias. Aquí tenemos una balanza que se utiliza en los laboratorios, que es una balanza para determinaciones gravimétricas. Ya, por último, también tenemos la determinación del componente característico. Estos componentes pueden ser el ADN, el ARN, las proteínas, etc. Una de las observaciones de esta determinación es que a menudo se usa en bacterias para otros métodos simples, que dan errores porque forman grupos que no se dispersan, crecen en filamentos, etc. Se utiliza para determinar más tasas de crecimiento en ambientes naturales. Por último, voy a hablar sobre los métodos indirectos de la medida de masa bacteriana. Tenemos el método turbidimétricos, que es un método óptico y es muy usado en una práctica de laboratorio. La base común de este método consiste en la medición de la cantidad de luz dispersada o transmitida a través de un cultivo bacteriano. Aquí se utiliza un espectrómetro. Este aparato es de un uso, siempre lo usa en una microbiología o bioquímica, que mide la densidad óptica, es decir, la absorbencia. Por siguiente tenemos la medida de consumo de nutrientes o de producción de un metabolismo por unidad de tiempo. El ejemplo, tiene muchos ejemplos. Uno de ellos es el consumo de oxígeno, el consumo carbónico y la detección de producción de ácidos. Para esto se determina por el respirómetro que vemos en la imagen. Es un respirómetro creado por Warburg o Warburg. Bueno, hasta aquí mi presentación. Yo les voy a hablar acerca del tercer apartado, que es medida del número de individuos. En esta metodología tenemos dos procedimientos, un proceso directo y un proceso indirecto. Directo es la cámara de recuento de Peterhouse. Para esto necesitaremos algunos materiales como son una cámara de Neubauer, cubreobjetos, portaobjetos, un microscopio, una pipeta automática y un cronómetro de células. Para llevar a cabo este procedimiento necesitaremos un cubreobjetos que está dividido en 5 zonas.
las cuales las llamaremos L1, L2, L3, L4 y L5. Estos espacios nos servirán para hacer un recuento de cualquier sustancia o microorganismos que nosotros pongamos en ellos. Luego tenemos un recuento en preparaciones teñidas. Este procedimiento es muy parecido al anterior, solo que no tenemos divididas nuestros portaobjetos en 5 secciones, sino en más secciones, a las cuales nosotros vamos a poner la sustancia a contar, pero la vamos a poner con un teñido de color para que se nos pueda hacer más evidente observar a los microorganismos. De ahí iremos contando cada una de las zonas y sacaremos un promedio de individuos, o sea, un promedio de bacterias que se encuentren en la muestra tomada. En el apartado 4 tenemos los estudios realizados sobre el crecimiento bacteriano. A medida de la historia y los estudios antes realizados, hemos obtenido modelos que nos van dejando diseños para realizar las investigaciones para la contación de bacterias, o ya sea una contación de la población. En estos documentos se nos ha proporcionado la información de que podemos hacer la investigación por funciones o ecuaciones. Un caso de función es como vemos en el ejemplo, que es de x sobre dt, que va a ser igual a u de x, donde x es la concentración celular, la u es la velocidad específica y la t es el tiempo de crecimiento. Gracias. Hola, mi nombre es Marcelo Encalada, donde vamos a seguir con la exposición, donde yo les voy a dar a conocer sobre la utilidad que tienen las ecuaciones diferenciales en el crecimiento bacteriano. Bueno, decimos que existen numerosos modelos matemáticos que utilizan hoy en día para el estudio de problemas en el campo de la biología y otras ciencias experimentales. Sus objetos principales son describir, explicar y predecir fenómenos y procesos en dichas áreas. También medir la tasa de crecimiento de las bacterias es una técnica microbiológica fundamental y esta tiene un amplio uso en las investigaciones básicas, así como en las aplicaciones agrícolas e industriales, ya que las bacterias están entre las formas de hoy en día de las tierras más abundantes y en ciertas especies también son genéticamente muy manejables, y estas han sido utilizadas como modelos de investigación bajo condiciones de crecimiento, estas favorables como son los nutrientes, estas en abundancia y parámetros ambientales como la temperatura, dan conexiones adecuadas para su crecimiento, donde la tasa de multiplicación excede a la tasa de mortalidad y esto resulta un crecimiento exponencial. Bueno, nosotros partimos del modelo matemático de Thomas Malthus, sabiendo que la velocidad o tasa de crecimiento es directamente proporcional a la cantidad de bacterias en un momento dado. Con esto tendremos una constante de proporcionalidad K. También decimos que la letra T es la derivada de la población o número de bacterias con respecto al tiempo. Con esta deducción pasamos a plantear la ecuación diferencial, donde reemplazamos T, donde nos queda una ecuación diferencial de variables separables. Una vez que tenemos la ecuación, se pasa a resolver utilizando integrales a los dos lados, donde la integral de P sobre P
me queda el logaritmo natural de p y la integral de k por dt. Es k por t más una constante. De ahí despejamos p. Y para despejar p, elevamos las expresiones con Euler, donde se me va el logaritmo quedándome p igual al exponencial elevado a la k por el tiempo, esta por Euler elevado a una constante c. Pero Euler elevado a una constante me da otra constante, donde mi solución general es p igual a Euler elevado a k por el tiempo y es multiplicado por la constante. Para una mejor comprensión planteemos un problema el cual nos guiemos del modelo matemático de Thomas Malthus, donde analizaremos su crecimiento y daremos el modelamiento de nuestra EDO. Nuestro problema planteado es el siguiente, donde nos dice que en el laboratorio de biotecnología se estudia el crecimiento bacteriano a través de un cultivo, para lo cual se introduce 0.7 millones de bacterias, estas en un recipiente. Al cabo de 2 horas se observa que dicha población se duplica y a su vez se determina de manera experimental que las bacterias dejan de crecer al transcurrir 12 horas, es decir, alcanza una fase estacionaria, donde tenemos tres literales, donde en el literal A nos pide describir el modelo matemático que relaciona este experimento. B, tenemos graficar la ecuación de la población en función del tiempo. Y C, me pide cuál es la población final al cabo de 12 horas. Usando las condiciones iniciales que nos plantea el problema, tenemos que en un tiempo inicial de 0 horas y una población inicial de 0.7 millones. De ahí reemplazamos nuestros datos en la solución general, donde encontraremos nuestra constante, donde P es 0.7 millones igual a Euler elevado a la K por el tiempo, que es 0. Esto multiplicado por mi constante C, donde Euler elevado a 0 me da 1, y 1 multiplicado por una constante me queda otra constante, donde el valor de la constante es igual a 0.7 millones. Una vez obtenido mi constante, reemplazamos en mi solución general, así quedando que P igual al exponencial elevado a K por el tiempo. Esto multiplicado por 0.7, dándome así una solución particular. Ahora hallaremos el valor de K, donde tenemos los siguientes datos, ya que en el problema nos dice que en la población se duplica pasando 2 horas. Entonces el tiempo de 2 horas, la población va a ser 1.4 millones y mi constante es de 0.7 millones. Bueno, reemplazando estos datos en mi ecuación general, me queda que 1.4 es igual al exponencial elevado a la k por el tiempo, que es 2 horas, y esto multiplicado por 0.7, donde 0.7 paso a dividir a 1.4, quedándome 2 igual al exponencial elevado a 2 por k. Acá aplico logaritmo natural a los dos lados, donde mi exponencial se elimina con mi logaritmo natural, quedándome así 2 multiplicado a k igual al logaritmo natural de 2, donde despejamos k, así obteniendo que k es igual al logaritmo natural de 2 sobre 2, donde aplico la propiedad de los logaritmos, y así obtenemos nuestro valor de k, que es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2.
Reemplazando todos los valores encontrados en la ecuación general, tenemos que P es igual al exponencial elevado a mi logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2 por el tiempo, esta multiplicada por mi constante que es 0.7. De ahí seguimos reduciendo valores donde mi exponencial se va con mi logaritmo natural, quedándome que P es igual a la raíz cuadrada de 2 elevado al tiempo multiplicado por 0.7, donde esta expresión será mi modelo matemático. Ahora con el modelo matemático encontrado nos permitirá conocer el número de bacterias que habrá en el cultivo en cualquier instante. Por ejemplo, para saber cuántas bacterias habrán dentro de las 12 horas. Ahora solo nos queda reemplazar el valor del tiempo en mi modelo matemático encontrado, donde que me queda que P es igual al logaritmo P es igual a la raíz cuadrada de 2 elevado a la doceava, esto por 0.7. Realizando las operaciones, me queda que la población de bacterias pasadas las 12 horas es aproximadamente 45 millones de bacterias. Gracias. Bueno, vamos a hablar en este gráfico el crecimiento bacteriano. Entonces, tomemos en cuenta el eje de Y, entonces, y como el desarrollo, el crecimiento de la bacteria, y el eje de las X como el tiempo, podríamos decir. Entonces, es aquí la primera parte que dice la fase de adaptación. Entonces, esto quiere decir de que se mantiene hasta que se adapte al ambiente en la que se encuentra. Y en la fase exponencial, tal como podemos ver, tanto como en la eje Y como en la eje X, crece numerosamente. Entonces, también de esto, ya en la fase estacionaria se mantiene. Entonces, debido al tiempo, la bacteria, es decir, se mantiene. Pero si nos vamos a la muerte celular, entonces quiere decir que con el tiempo este número de bacterias va a disminuir. Entonces va a bajar la cantidad de las bacterias. Es decir que si por ejemplo tenemos unos 100 bacterias, entonces con el tiempo, si estamos hablando de la muerte, entonces con el tiempo va algún rato a terminar, o quién sabe, algún rato ya no va a haber bacterias cero, de acuerdo al ambiente en la que esté. Entonces, es así más o menos que podemos representar gráficamente el crecimiento del crecimiento bacteriano. Entonces, eso más o menos así la representación. Ya en la fase de las conclusiones, entonces, el crecimiento bacteriano se ve afectado en cierta manera por distintos efectos ambientales. Entonces, para no meter, como decir, mucha teoría, entonces en esto podemos hablar, por ejemplo, de nuestra realidad ecuatoriana, que muchas de las bacterias que pueden ser muy favorables para nuestra vida del medio ambiente, muchas de las veces se ve afectado o pierden la vida. ¿Por qué? Porque por la explosión minera o por la explotación petrolera. Entonces más o menos así es como se ve afectado, y también nos resulta muy útil para nosotros calcular matemáticamente el crecimiento, entonces, y ver cómo va aumentando ciertas especies de las bacterias, porque podemos hablar de que hay millones de bacterias,
insisto una vez más, tanto favorables como las bacterias que, que puede ser un perjuicio prácticamente para nuestra salud. Entonces, es así lo que he podido hablar. Muchas gracias. Entonces, es todo que puedo exponer de mi parte.